Viernes 6 de febrero, el presidente de la República, Yamandu Orsi, cerró este viernes su gira oficial por China. En Shanghái participó de un seminario de promoción comercial e inversiones ante más de 170 empresarios chinos. Esto fue organizado por Uruguay 21 y por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional. La última jornada incluyó además un almuerzo de trabajo con la Unión de Exportadores, una actividad en la Universidad de Tongji y visitas institucionales en Shanghái. La delegación oficial retorna mañana a Uruguay. Y el gobierno chino le dio el aval a Uruguay para que pueda solicitar la adhesión a la Asociación Económica Integral Regional. En ese bloque están China, Japón, Corea del Sur y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Se trata del mayor acuerdo comercial del mundo que concentra cerca del 30% de la economía global. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, encabezará una gira por Reino Unido la semana próxima con el objetivo de fortalecer vínculos económicos y financieros. La visita incluirá reuniones bilaterales con autoridades del gobierno británico. El gobierno uruguayo solicitó cooperación al Fondo Monetario Internacional para mejorar la transparencia de las cuentas públicas, el diseño de las proyecciones presupuestales y fiscales, así como el análisis de riesgos sobre el gasto público y el endeudamiento. La primera parte del trabajo comenzó precisamente esta semana. El Poder Ejecutivo espera recibir en las próximas horas el texto protocolizado del acuerdo Mercosur-Unión Europea para poder enviarlo como proyecto de ley al Parlamento. Según informó el Observador, el documento completo cuenta con 3.470 páginas. El presidente de la República rendirá cuentas ante el Parlamento en los primeros días de marzo, al cumplirse el primer año de su gestión. La comparecencia será ante la Asamblea General y tendrá como eje un balance de este primer año de gobierno y sobre todo las proyecciones para 2026. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, fue citado a la Comisión Permanente del Parlamento para el próximo 18 de febrero. Comparecerá junto al presidente de la ANEP, Pablo Casciani, tras una convocatoria impulsada por el senador colorado Robert Silva. El gobierno extendió el acuerdo con una empresa china para que siga realizando el dragado en el puerto de Montevideo. La extensión fue firmada por el presidente de la Administración de Puertos, Pablo Genta, en el marco de la gira por el país asiático. La presidenta en ejercicio, Carolina Cose, participó este viernes de la apertura del Congreso del Sindicato de la Construcción, SUNCA. Allí dijo que hay que discutir en profundidad la propuesta de gravar al 1% más rico. Los trabajadores de la banca pública realizan este viernes un paro parcial con movilización hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocado por el sindicato bancario AEU. El ministro del Interior, Carlos Negro, recibirá a las 15 horas a representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública en una reunión solicitada por el sindicato ante los ataques de personal al personal de emergencias médicas. La investigación por el frustrado intento de robo a un banco en la Ciudad Vieja confirmó la existencia de 2 túneles. Uno de ellos mide unos 4 metros, conecta con el sistema de alcantarillado, mientras que el segundo tiene 8 metros y fue encontrado cerca de una sucursal bancaria. Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos mientras circulaba en un auto por camino Paso de la Española y Carlos López en el barrio Manga de Montevideo. Según la información policial, la víctima fue atacada a tiros por los ocupantes de una moto. El exdiputado del Partido Nacional, Javier Radigioni, fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravada. Uno de ellos con un delito de lesiones personales. Deberá cumplir ahora 120 días de prisión preventiva. El Partido Nacional derivó el tema a la Comisión de Ética para que se exprese. La justicia ratificó la prisión preventiva para 7 de los militares condenados en primera instancia por el llamado caso Roslik. La medida fue prorrogada por 180 días mientras la condena es revisada por un tribunal de apelaciones. 8 personas fueron condenadas por narcotráfico en Juan Lacase, departamento de Colonia. Tras un proceso abreviado se definieron penas que van entre los 12 meses de prisión y 3 años y 9 meses de penitenciaría. Esto según el grado de participación y además la entidad de los delitos cometidos. Un hombre fue condenado por su participación en la rapiña a un club canábico en el barrio Villa Muñoz, ocurrida el 10 de enero,
irá 6 años a prisión por el delito de asociación para delinquir y rapiña. La Armada encontró el cuerpo de un hombre que había desaparecido en aguas del río Yaguarón en la tarde del martes. También se ubicaron un teléfono celular y documentos brasileños. Más de 170.000 alumnos de escuelas públicas recibirán el bono escolar a partir del 2 de marzo. Se trata de un monto de 2.500 pesos. El beneficio se pagará a través de las asignaciones familiares y redes de pago. El Frente Amplio realizará mañana el acto aniversario por los 55 años de fundación de la fuerza política. La actividad se realizará en Juan Lacase, departamento de Colonia. Allí la oratoria principal estará a cargo del presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira. Los diagnósticos de cáncer aumentaron un 80% en una década. En 2015 se realizaban unos 4.000 estudios anuales, mientras que en la actualidad se superan los 7.000. Hoy se realizará desde la hora 20, como les decíamos, el desfile de llamadas 2026 por la calle Isla de Flores. Participarán, en este caso, 44 comparsas que partirán desde Selmar Michelini. Como consecuencia, desde esta mañana no se puede estacionar en ese punto de la capital y a las 16 horas quedará totalmente cortado el paso del tránsito. Además, ni hoy ni mañana habrá actividad en el Teatro de Verano. Nos vamos ahora al deporte. Este viernes comenzará el torneo Apertura, dando inicio oficial a la Liga AUF Uruguaya en una primera fecha que se extenderá hasta el día lunes. La actividad se abrirá con Albion ante Liverpool desde las 19 horas en el Estadio Francini. Luego será el turno de Wanderers, que recibirá a Defensor Sporting a las 21:30 en el Parque Viera. El sábado continuará la fecha con Progreso frente a Central Español desde las 17 horas en el Parque Paladino. Más tarde, Peñarol debutará ante Montevideo City Torque a la hora 20:30 en el Estadio Campeón del Siglo. El domingo habrá 3 encuentros. A las 9:45 jugarán Juventud y Cerro Largo en el Parque Artigas de Las Piedras. Y por la tarde, Racing recibirá Deportivo Maldonado a la hora 17 en el Parque Roberto. A las 20:30, Nacional enfrentará a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos del Departamento de Florida. La primera fecha de este torneo Apertura se cerrará el lunes con el partido entre Cerro y Danubio desde la hora 20 en el Estadio Trócoli. Y Juventud de Las Piedras perdió 1-0 ante Universidad Católica de Ecuador anoche en el Centenario en su debut en la Copa Libertadores. Va por la revancha el próximo jueves, pero en Quito. Uruguay enfrenta hoy a Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub-20 en Asunción a la hora 18. Las celestes vienen de caer ante Venezuela y las guaraníes golearon a Chile. Aguada fue eliminado de la Liga de las Américas tras caer ante Boca de Argentina 101-54. Representando a Uruguay, el esquiador Nicolás Pirozzi debuta mañana en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en Milán. Competirá ante slalom y slalom gigante en nieve. En el panorama internacional vamos a compartir ahora el siguiente compacto. Comienzan en Omán las negociaciones entre Irán y Estados Unidos con el programa nuclear iraní como tema principal de la agenda tras las amenazas de Donald Trump con una operación militar si Teherán no se aviene a alcanzar un acuerdo al respecto. La represión mortal de las recientes protestas contra el régimen de los ayatolás parece quedar fuera o cuando menos en un plano secundario del orden del día. Por ello, en las calles del país islámico, los iraníes acogen sin mucho entusiasmo esta reunión. Después de lo que ha ocurrido, de todas esas personas que perdieron la vida, es como si estuviéramos legitimando al régimen y dando la espalda a quienes protestaron para defender sus derechos. En la situación actual, solo hay tristeza y dolor. Incluso si las negociaciones dieran resultados positivos, no me parece bien. Ministros colombianos de Exteriores y Defensa viajan a Ecuador para negociar un fin a la guerra comercial entre ambos países que les ha llevado a implementar aranceles mutuos del 30% desde el 1 de febrero. Una escalada que llegó luego de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa acusase a Bogotá de no colaborar de manera eficiente en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en la frontera que ambos países comparten. Moscú acusa a Kiev de estar detrás del ataque que ha dejado herido de bala al general Vladimir Alexeyev, primer adjunto del director de la inteligencia militar GRU, la antigua KGB. Tiroteado en pleno Moscú, Alexeyev es un militar de alto perfil que dirigió las operaciones de inteligencia rusas en Siria en apoyo del derrocado Bashar al-Assad. Francia y Canadá abren sus consulados en Groenlandia como señal de apoyo a este territorio autónomo danés dotado de grandes recursos naturales, una medida que llega tras el interés mostrado por Donald Trump por anexionar la isla.
Hablamos de nuevo de Francia. Las autoridades han denunciado una campaña de desinformación por parte de Rusia para ligar falsamente al presidente Emmanuel Macron con el caso Epstein, el mismo caso que ha provocado que el antiguo ministro de Cultura, Jack Lang, haya sido convocado para este domingo por el Ministerio de Exteriores después de que su nombre apareciese más de 600 veces en los documentos desclasificados sobre el fallecido magnate acusado de tráfico y abuso de menores. Y al menos 30 personas han fallecido y más de un centenar han resultado heridas en un atentado contra una mezquita chií en Pakistán.